Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más del podcast VCs Latam, espacio donde invitamos a conversar a fondos de Venture Capital de Latinoamérica, invirtiendo en startups de la región para conocerlos mejor y lo que están haciendo. En esta ocasión, directo al grano y sin escalas, les presento a Fernando Johan del equipo de Kamai Ventures. Estimado, de un podcaster a otro, bienvenido a la conversación. Hola Isra, ¿cómo andás? Siempre un placer. Cualquier cosa que sea cerca tuyo a nosotros nos ha traído muchos beneficios, así que encantado de estar aquí. No, hombre, un gustazo. Ahorita te voy a preguntar justamente de eso. Ya lo tenemos por ahí en la página, pero qué chido que te pudiste dar la vuelta y gracias por lo rápido. Como contexto, lo estamos grabando en diciembre, entonces, diciembre y mundial. Entonces, gracias Día ahí de por semifinales. días semifinales. Mi pronóstico, yo creo que Marruecos hasta aquí llega. Francia-Argentina. Me evito quién es mi favorito para no meterme en problemas. No, está bien. Yo no voy a decir absolutamente nada básicamente porque no es saludable. Veremos en un rato, veremos qué sucede. Buenísimo. Pues, mi buen, ¿cuál es tu puesto en Kamai Ventures y cómo llegaste a este mundillo del VC? Mira, yo nunca no estuve relacionado con el mundo de los VCs. Yo cuando me salí de la universidad, cuando me recibí en realidad de la universidad, convertí mi tesis de ingeniería en un emprendimiento que levantó en Okay. ese momento $560.000 y que los gastamos todos bastante bien y el emprendimiento no llevó a nada. Pero bueno, se vive y se aprende. Y nunca no estuve relacionado con el mundo del VC de Latinoamérica. Pre-pandemia la realidad era muy diferente. La cuestión face to face era muchísimo más importante y tener acceso a el lugar en donde estaban los fondos era muy importante. Entonces ayudaba un montón, por supuesto, que yo viviera en Buenos Aires en ese momento y que Buenos Aires fuese el polo de generación de emprendimientos que siempre fue. Emprendimiento fracasado, otro emprendimiento fracasado, un emprendimiento que casi fracasa pero que se mergeó con otro, ultimátum de mi mujer para que me consiga un trabajo decente y salté al mundo de la consultoría. Cuando me hago consultor en innovación, nunca no trabajé en innovación, siempre tuve algún puesto académico relacionado con innovación, pero cuando me hago consultor, comienzo en un brazo de NXTP, que se llama NXTP Corporate Partners, que venía a brindar innovación abierta a las empresas grandes a partir del acceso al talento emprendedor, ¿no? Y NXTP siempre, desde siempre, fue un jugador relevante en la industria de la inversión, primero con la primera política de invertir en super early stage y ahora con esta política actual de invertir algo así como $1 millón en proyectos SaaS, ¿no? Ahí en NXTP estuve un año y después con la pandemia decidimos mudarnos con mi familia a Uruguay, de Buenos Aires, Uruguay. Y ahí fue cuando apareció esta propuesta generosa por parte de Kamai Ventures de quisiéramos tener una pata también en Uruguay. Kamai Ventures tiene el headquarters en Buenos Aires. Quisiéramos tener una pata también en Uruguay. Nos interesa ese espacio, nos interesa que te sumes. Y desde entonces soy Investments Manager en Kamai Ventures. Nosotros al Investment Manager lo vemos como un profesional de middle management que se ocupa del deal o de la oportunidad desde el principio hasta el final, el sourcing, el vetting, el coaching si hace falta, el business case o como nosotros le decimos el investment case, el pitching frente al comité de inversión, el due diligence, la implementación de la inversión y el follow-up con el portfolio management luego. O sea, básicamente el investment manager, como lo vemos nosotros, es como una persona que se va casando con los proyectos a medida que va encontrando oportunidades en donde puede invertir. Ok, ahorita me voy a regresar a preguntarte de todo eso que nos acabas de contar. Antes de eso, ¿qué es Kamai? Y su tesis, que por ahí tienen dos LPs, uno por lo menos para los mexicanos más conocido que otro, pero Sí, ¿qué claro. es Kamai y la tesis? Kamai Ventures es un fondo de capital de riesgo corporativo de carácter abierto
Esto quiere decir que no es el brazo de inversión de una empresa, como podría ser Arca Ventures o el fondo de FEMSA o Bimbo Ventures, sino que es un fondo externo, autónomo, que recibe inversión de LPs, pero que tiene su tesis de inversión alineada con intereses estratégicos de esos LPs. Nuestros LPs son Coca-Cola, la marca de Coca-Cola Company a nivel latinoamericano, y el grupo Arcor, que es una multinacional de alimentos de Argentina que está presente en toda la región. La tesis de inversión justamente tiene en cuenta el hecho de que los LPs son dos CPGs. Luego de Coca-Cola y Arcor también se sumó el BitLab como inversionista, y actualmente estamos en due diligence con otros dos interesados, no, con los dos posibles LPs que se sumarían a principios del año que viene. Pero siempre respetando el interés en esa tesis de inversión que se construyó con los LPs originales, y que básicamente lo que plantea es invertir en estadios tempranos, en proyectos de tecnologías basadas en proyectos innovadores basadas en tecnologías exponenciales que tengan impacto en la cadena de valor del consumo masivo. Cuando uno lo mira de lejos te queda una tesis medio ecléctica, porque nos interesan proyectos que van en biotech o en agtech para producir ingredientes, proyectos de logística en industria 4.0 y todo lo que tiene que ver con la manufactura y la inteligencia de ese movimiento interno o externo a la planta, la prospección de demanda, la inteligencia sobre precios, el forecasting, herramientas para vender de cualquier tipo, e-commerce, mobile commerce, social commerce, y herramientas para poder pagar a lo largo de toda la cadena. Bien. Entonces, vos lo mirás de afuera y vos decís, bueno, pero estos invierten en cualquier cosa. Tienen un proyecto de fintech, tienen un proyecto de drones, tienen un proyecto para trazabilidad de granos. Todo eso es verdad, pero en todos los casos hay un impacto directo en la cadena de valor del consumo masivo. Y ese es el foco de la tesis. Invertimos early stage, podemos invertir hasta $500.000 por proyecto, desde México hasta la Patagonia. Buenísimo. Que justo ahí conocieron a RetroPay o RetroPay. ReTryPay los conocimos gracias a Startup Links en un Demo Day. Fue una de las inversiones más ágiles que hicimos. ReTryPay estaba en lo que nosotros denominamos nuestro sweet spot, que es proyectos que tienen la tecnología validada con uno, dos, tres clientes que ya están, digamos, utilizando el servicio, y entramos nosotros como para intentar acelerar el proyecto con el poder de fuego de nuestros LPs, ¿no? Y sí, ReTryPay es una empresa mexicana, base en Guadalajara, que lo que hace es orquestar pagos para plataformas de e-commerce. Nice. Felicidades por los nuevos LPs que nos cuentas. No sabía lo del beat tampoco, entonces por los tres más Gracias, bien. gracias. No sé si me lo estoy inventando o alguna vez me platicaste que justo estaban viendo cómo ayudar a otros CVCs a que en lugar de que ellos lancen su propio, que mejor pusieran ahí ese capital con ustedes y como Bueno, complementar. es tal cual lo que estás diciendo. La estructura completa del agregado de valor se apoya muchísimo en que hay tecnología generada que para un corporativo no es de tan fácil producción. Ok. Uno tiene espacio para equivocarse. O sea, hoy un FEMSA Ventures, un Arca Ventures, un Bimbo Ventures ya aprendió, ya se equivocó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero de repente un corporativo grande que hoy no tiene brazo de inversión tiene básicamente dos alternativas. Puede contratar, es decir, salir a hacer headhunting de alguien que tiene el expertise, y igual se tiene que arreglar con todos los anticuerpos corporativos que le son propios, o puede atarse a alguien que gestiona. Esto no es un modelo inventado por Kamai, es un modelo que existe, el CVC as a Service. Lo que pasa es que Kamai es uno de los pocos que lo hace en Latinoamérica de manera abierta, Yep. y podés, digamos, capitalizar todos los aprendizajes siempre y cuando te cierre la tesis que está funcionando. Si no te cierra la tesis que está funcionando, Kamai Ventures, como este proceso lo hace de manera serial, podemos
comenzar con una nueva tesis y abrir un nuevo camino, un nuevo branch, vamos a decir así, de CVC para un tercero. Eh, Ese proceso es un proceso abierto, entonces, llegado el caso que el gerente general de Volaris o de Banregio estén escuchando esto, estamos abiertos, por supuesto, a charlar de posibilidades para trabajar en conjunto, y ya sea desde el lugar en el que estamos actualmente o con una tesis de inversión nueva. Nice. Justo sí te iba a pedir si hacías ahí un call to action. Como, ¿hay algún como tipo de corporativo específico que sea como el mejor para trabajar con ustedes o Bueno, en el cualquiera? pasado, la, el managing partner, el GP de Kamai se llama Overboost. En el pasado ha manejado otros fondos con foco en EdTech. Obviamente los corporativos eran otros, ¿no? Pero fondos con fondo en EdTech, en entretenimiento, en data analytics pura. Entonces, no es que hay un ideal. Claro, hay mayor experiencia en cosas que tengan que ver con tecnologías digitales. De repente me aparece no, no va a suceder, ¿no? Pero por dar un ejemplo, aparece un British Petroleum y dice, invirtamos en tecnologías de prospección geológica. No es en donde está la expertise. La expertise está en tecnologías digitales que las más de las veces tienen que ver con un servicio B2B o con un agregado de valor B2C, ¿sí? Entonces, si la tesis puede apalancarse de esos espacios, si el interés del corporativo puede apalancarse de esos espacios, seguramente vamos a encontrar una tesis que aplique a ese ímpetu, ¿no? Como te digo, hay espacios que nos quedan más lejanos, pero tampoco le tenemos miedo. Va, buenísimo. Retomando ahora sí lo que decía del proceso, empiezo por el final, por una pregunta que ya traía y es, ¿cómo, o sea, un corporativo para decidir invertir es complejo, es complicado, por lo menos otros que hemos tenido acá? No me imagino con dos. No sé, bueno, la pregunta tal cual como la Está muy tengo bien. es, ¿cómo funciona un comité con doble validación, imaginándome o asumiendo que los dos tienen que decir que sí? Bueno, nosotros uno de los aprendizajes que tenemos y que es mucho de el trabajo que hacemos en el día a día, tiene que ver con no mostrar, no revelar una oportunidad de 0 a 100 el día del comité de inversión. Entonces, se hace un trabajo profundo de alineación estratégica con los LPs que es permanente. El día del comité de inversión, obviamente se discuten cosas que antes no se habían discutido, pero hay visibilidad respecto de la oportunidad durante todo el camino. A veces de manera general, de manera global, y a veces de manera muy específica, ¿no? Es verdad, hay ahí una doble validación y hay que conseguir ese consenso en el comité de inversión, pero, como te estoy contando, ¿Mm? tenemos muchas oportunidades para pulir esa propuesta final antes del momento de la decisión. Entonces, si bien no tenemos 100% de eficiencia, a mí me ha tocado presentar oportunidades que no se aprobaron. Descansamos, nos apoyamos mucho en generar sintonía con los LPs de manera permanente. Ok. Yendo ahora sí por ese proceso que me contabas, mi buen, que según entiendo es a ti a quien te toca el buscar las startups, platicar con ellas, ayudarles, casi casi llevarlas de la mano si te gusta Ujú. la oportunidad, presentarlas y ya que están, ahora sí, darle seguimiento. Si nos los vuelves a contar, pero con un poquito más de detalle. Y me interesa como la pregunta por el lado de que la startup pueda ver que hay otras maneras, otros organigramas, vamos a llamarle, y no nada más como, el associate, el senior associate y luego el managing partner y vas como escalando,
versus en tu caso que tú les ayudas un poco más durante todo el proceso, o por lo menos eso entendí. Sí, no, o sea, está bien. Yo lo digo como que estoy solo y yo no estoy solo. Tenemos dos investment managers en Kamai Ventures, yo y Laura, que es mi colega, pero además trabajamos en equipo, tenemos apoyo para, por ejemplo, preguntas específicas desde el punto de vista tecnológico, apoyos para preguntas específicas desde el punto de vista legal. No estoy aislado del mundo y no interactúo con nadie, ¿no? Y uno de los apoyos que tenemos, que es muy importante, son los analistas, en donde hacemos mucho ida y vuelta, de nuevo, para sintonizar con lo que estamos buscando. Como todos los fondos, tenemos dos flujos. Tenemos el flujo de inbound, que viene o por referidos. Muchas veces los LPs, al tener tanto embudo, nos pasan oportunidades que analizamos. Y también tenemos, cada vez que posteamos alguna novedad acerca de inversión, gente que está en ese vertical que nos escribe. Nosotros tenemos un formulario online en donde la gente aplica directamente. Y esos se revisan todos. Y salvo fuertes incongruencias con nuestra tesis de inversión, hablamos con todos. Pero después el proceso más de scouting es ser visibles. Ahí es más un rol de associate, podríamos decir. Ser visibles, estar en los eventos, hablar, mostrar, ir a los reverse pitch de Startup Links, eh, y participar, digamos, mirar lo que pasa en los Demo Days. Ahí hacemos una división con mi colega, con Laura. Ella se encarga de algunas geografías y algunos verticales, yo me encargo de otras geografías y otros verticales. Eh, Cuando no podemos ir a un evento, generalmente Marcos, que es el analista con el que trabajo yo, nos puede ayudar y hace un resumen o una primera entrevista, en algunos casos simplemente se da que él está en la posición de recibir el primer contacto. Yep. Típicamente lo que hacemos es nos juntamos 2 o 3 veces en función de complementar la información. Típicamente tenemos una primera reunión que es sacarnos la duda de si puede o no haber una chance de invertir, ya sea por tiempo, por afinidad, por tipo de tecnología, por algún conflicto de intereses que pueda haber con una startup nuestra, o del otro lado, en el startup, por ahí con los LPs, ¿no? No ha pasado hasta ahora, pero no es que es imposible. Tenemos una segunda reunión en donde nosotros ahí ya vamos preparados con un arsenal de preguntas que nos queremos sacar de encima, y a veces tenemos una tercera reunión si esa segunda no alcanzó. Después lo que se hace es se construye una serie de documentación interna que nosotros utilizamos para discutir las oportunidades. Y internamente, esto es todavía en el equipo, decidimos próximos pasos. A veces, por la alineación que tenemos con los LPs, se deja un hold, queda en nuestra base de datos para contactar más adelante. Todo esto se le informa igual siempre a la startup. Y hay veces en las que, bueno, decidimos avanzar. En ese caso, los startups conocen a nuestros managing partners, que tienen sus preguntas por su lado. Hay que tener en cuenta que nosotros invertimos muy early stage, entonces el carácter y conocer a la persona y quién es el que está del otro lado es como súper importante tener eso documentado. No sé si documentado, porque es difícil documentar carácter, pero por lo menos adquirido desde el punto de vista de nos conocimos, estuvimos en la misma habitación o en el mismo Zoom, hicimos, digamos, una exposición de quién era cada uno. Ya, el feeling. Y de ahí en más, normalmente lo que surgen son, y ahora viene la parte de alineamiento con los LPs, lo que surgen son preguntas de índole técnica, ¿no? Entonces, son empresas muy grandes, y cada quien tiene distintas dudas, que, pongamos por caso, alguien tiene un claim demasiado optimista respecto de la eficiencia de su proceso. Entonces, salta el abogado y dice, como dicen esto, salta alguien del departamento de logística que opina que no es posible, y hay una conversación de ida y vuelta que típicamente termina con un pitch no vinculante del startup a el LP en cuestión. Okay. Y después de eso,
digamos, en general, todas estas instancias son oportunidades para decir, bueno, no seguimos adelante. Después de eso se escribe un investment case, perdón, que se presenta al comité. El comité se junta todos los meses y puede ver en un mismo comité hasta 3 más o menos oportunidades, más que eso no. Con lo que todo este proceso que yo te estoy describiendo, si no está el mundial en el medio, o si no hay cierre de año o algo por el estilo que hace que lo sea el PIS y nosotros estemos bastante tomados de tiempo, Yep. típicamente todo esto, no por escribir el caso ni por el comité se hace sí o sí, pero las reuniones, las agendas, todo lo que tiene que ver con la interoperatividad anterior a eso, puede entorpecerse un poco si estamos muy ocupados con otros temas. Entonces yo te diría que todo eso que te acabo de escribir, desde el primer contacto, es decir, desde el primer email que te mando yo desde el primer email para negociar o coordinar una reunión, hasta que te presentas en el comité, tarda mínimo 2 meses y de máxima podría tardar 3 meses, 3 meses y medio. Pero el proceso desde el contacto hasta el comité es entre 2 y 3 meses y medio. Va, enterado. Gracias por el detalle, mi Fer. No, por Antes favor. de, antes de seguir con la conversación, vamos con un mensaje de nuestro patrocinador y volvemos. Hola, ¿qué tal? Me encantaría platicarte el programa de aceleración Algen 10 de Acelera Latam, programa que tiene el objetivo de ayudar a startups a prepararse en su proceso de levantamiento de inversión, es decir, ayudar a las startups a estar investment readiness. El programa tiene cupo para 30 startups de cualquier industria y 20 cupos más específicamente para startups Climate Tech. Aplica antes del 1 de marzo del 2023 y puedes encontrar más información en aceleralatam.cl/algen o en el feed de convocatorias de Startup Links. Volvemos a la conversación. Regresamos, Fer. ¿Cómo has visto o cómo está ahorita el tema del corporate? ¿Cómo se las están viendo para el tema de levantar inversión en general? O sea, déjame reestructurar un poquito la pregunta. ¿Qué tanto les está costando en este caso a ustedes el poder salir a buscar otros LPs? Si se lo preguntara a un fondo, pues es, oye, ¿cómo te está costando levantar dinero? Con ustedes no es levantar dinero, es literalmente levantar un fondo casi casi completo. Bueno, hay diversos elementos ahí, ¿no? En primera instancia estamos en el mejor momento de nuevo, esto es en diciembre de 2022, pero estamos en el mejor año, en el mejor momento de crecimiento, en el momento más acelerado del Corporate Venture Capital de la historia de Sí. Latinoamérica. Esto en alguna medida es lógico porque es nuevito el Corporate Venture Capital en América Latina. Si uno le cree a pie juntillas a los datos expuestos o a los que se ponen en los eventos, el interés y el payback, tanto financieramente como en el upside estratégico de los emprendimientos que ha habido y que siguen haciendo, es superlativo. Y entonces, naturalmente, cada vez hay más interesados corporativos en poner un poquito de foco ahí, ¿no? Dicho todo esto, sigue siendo un año de retracción de capital y sigue siendo un año en donde hay una guerra y sigue siendo un año en el que estamos saliendo de, de las peores consecuencias de la pandemia con mucha cautela por parte de los corporativos en general, ¿no? Yo creo que empezando 2023 vamos a ver en función de la cantidad de conversaciones que se han abierto, no solo con nosotros, sino con otros administradores y internamente, nuestras conversaciones con posibles LPs siempre está en la dicotomía, ¿no? Bueno, pero ¿voy con ustedes o abro el mío propio? Entonces, la conversación está presente. Sí. Yo voy 10 años para atrás y como te decía al principio, siempre estuve yo con un pie adentro del mundo VC.
si yo voy un año para atrás, pensar en una aerolínea o pensar en un banco que está con la planificación o que tiene en el radar un fondo de capital de riesgo, era ciencia ficción. No había manera de pensar en ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta de plano, te diría, estamos en un estadio actualmente como fondo y como nuevos, como creación de nuevos fondos, estamos en un estadio extremadamente activo de conversaciones exploratorias. Y en función de eso, yo creo que casi con cualquier eficiencia en el cierre de esas oportunidades, va a haber novedades en 2023. Nice. ¿Te está costando? ¿No te está costando? Creo que nosotros estamos bailando con la más linda. Dentro del plano difícil, generalizado, del mercado de VC, dentro del plano difícil de la coyuntura universal y la incertidumbre que hay acerca del futuro bélico de este planeta, lo digo con risa, pero porque me genera nervios. Me parece que los que estamos haciendo CVC estamos bailando con la más linda. Amén de que estamos absolutamente lejísimos de que todo sea de color de rosa, ¿no? Como te digo, estamos con muchísimas conversaciones iniciadas y ahora hay que empezar a cerrarlas. Sí. Pero no creo que estemos en situación de quejarnos, vamos a decirlo así. Nice. Tú estás, como dijiste, en Uruguay, ¿correcto? Vivo en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ok. ¿Cómo está el ecosistema por allá? Lo único que sé, y no sé si me lo dijiste tú u otro CVC, que estaban creando la asociación de VC del país. Sí, efectivamente, Urucap se fundó en julio. Tengo el orgullo de ser socio fundador. Soy ahí de los que puso el gancho ese Nice. día. Participa Kamai Ventures como fondo en Urucap, pero también participo yo a nivel ángel, pues Urucap tiene instituciones, fondos y ángeles como socios. Y estamos con mucho plan para 2023, viajes, actividades que tienen que ver con mejores prácticas y un poco, yo soy parte de hecho de esa comisión de generar consenso para promover políticas que nos favorezcan a la industria del venture capital en general. Yep. El mercado de Venture Capital está bastante dinámico en este momento en Uruguay, no por cuestiones, digamos, intrínsecas, sino que Uruguay es siempre un país que baila al ritmo que le proponen Argentina y Brasil, que son las dos economías gigantes que tiene Ok. de un lado y del otro, ¿no? En términos de emprendimientos y oportunidades para invertir, Uruguay es un país súper interesante porque tiene escuelas muy profesionalizadas. Aquí está Pedidos Ya, Genexus, hay una parte importante de Mercado Libre, de Globant, bueno, ahora de Local. O sea, empresa, Tata, Mm, la consultora DLT. india, tiene 3.000 empleados acá en Uruguay, tiene una escuela muy sólida, muy profesionalizada y un mercado que no admite un modelo pensado hacia adentro, como podría pasar en Brasil o en México, incluso en algún punto hasta en Argentina. Entonces los emprendedores acá, más allá de simplemente ver un ejemplo, si se quiere, un ideal, un norte a seguir muy interesante. Además, tienen que pensar globalmente desde el día -1, Ok. porque el mercado interno no alcanza para sostener una oportunidad dinámica, ¿no? Lo que sí hace, y lo hace de manera muy bien, porque es una economía muy controlada, con una infraestructura muy completa y una red de servicios que llegan a todo el país, es ser un muy buen sandbox. Uno acá en poco tiempo prueba de manera muy consistente cómo funciona un modelo, tanto en la ciudad como yendo un poquito al suburbio, como al envío un poquito más lejos o a la logística un poquito más puntualizada en centros urbanos más pequeños. Ok. Pasando
a otro tema, mi buen. Adelantaba ya de podcaster a podcaster sobre su podcast. Sí. Primero, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? Bueno, yo soy medio fan del podcasting en general, ¿no? De hecho, una de las empresas que fundí era una plataforma de podcasting. Y casi que al lugar en el que voy, traigo conmigo la visión de tener un podcast y de capitalizar eso. Entonces, en primera instancia soy el host de Kamai Ventures Fundraising Stories. El podcast se llama Fundraising Stories y lo que hacemos ahí es entrevistar a emprendedores que hayan levantado inversión y cuentan su historia. Nada más. Lo hacemos de una forma muy relajada. Yo voy muy a lo que le interesa al emprendedor, porque a mí me tocó ser emprendedor y a mí me tocó levantar capital, y entonces sé que hay curiosidades que se suelen no ventilar, y bueno, suelen ser bastante jugosos Sí. los capítulos en ese sentido. Pero después, bueno, yo soy podcaster a nivel personal, siempre trabajé en innovación, entonces tengo un podcast personal de innovación que se llama Como Cincelar. Y tengo además un diario de vida, que ese es en inglés, que se llama Daily Board. Daily Board sería jabalí de todos el jabalí de todos los días. Ok. Por supuesto, pueden encontrar en todos sus canales favoritos si se suscriben y me likean y comparten. Nice. Sobre fundraising stories. Sí. Lecciones aprendidas, primero funcionales para las startups, y ahorita te pongo como en contexto la pregunta, y después más a manera personal te hago otra como más sobre creador. Y pregunto sobre lecciones aprendidas, en tu caso tú entrevistando fundadores, cuando yo dirigía el podcast, el otro podcast que tenemos, justo de los últimos capítulos empezábamos a ver como un pequeño framework que se empezaban a repetir las recomendaciones entre founders, entonces fue como, ok, se dice allá afuera que no existe un camino, pero Mm. en los últimos 4 empezaba a haber un poquito aunque sí existe muchísima diferencia de cómo le pasa a una persona versus otra, pero bueno, tú, Sí, ¿cómo lo las ves? particularidades y los detalles son siempre distintos, ¿no? Los equipos, las historias, de dónde vienen, qué hacen, esas cosas son distintas. Y me parece que ahí un poco está la riqueza, porque uno no se va a identificar con cualquier emprendedor, pero probablemente el emprendedor que deja su cargo corporativo con ahorros para 12 meses y arranca su camino de levantamiento de ronda no es el mismo que un estudiante que todavía no sale de la universidad y que está en ese mismo proceso, ¿no? O sea, son dos realidades completamente distintas, y probablemente uno no se vaya a poder identificar con las dos. Y me parece que ahí está mucho de la riqueza. También es muy diferente, en función del carácter el emprendedor, la manera en cómo se toma su aprendizaje respecto del rechazo. Hay ¿Ok? emprendedores que vienen de un universo comercial y entonces el no es algo de todos los días. Y hay emprendedores que vienen de un mundo, voy a decirlo así, más técnico o más ingenieril o más teórico. Y el no es una cosa de todos los días. Ambos dos tienen que lidiar con su aprendizaje del rechazo respecto de los fondos, que es una forma muy particular de rechazo, que tiene muchos silencios y que tiene muchas pérdidas de paciencia y que tiene falta de foco, y no, es una forma de rechazo muy particular, ¿no? Rara vez es no te quiero ver nunca más en mi vida. Suele no pasar. No tengo muchas comunalidades como para dar un ejemplo, pero tengo un dato estadístico que no publiqué en ningún lado todavía. Estaría bueno. Nosotros tenemos 20 capítulos dados, y hay una cosa que empieza a repetirse estadísticamente hablando, que es: los que levantan inversión son los que tienen muchas conversaciones con inversores, pero que pueden abrir y que pueden cerrar. Esto es, arranco a hablar con Kamai Ventures en julio, y en algún momento, vamos a poner octubre, porque dije entre 2 y 3 meses y medio, entre julio y octubre, en algún momento yo sé que Kamai Ventures se cerró.
o porque me invirtieron, o porque no me invirtieron, o porque nos vemos en la próxima ronda, o porque no les intereso, o no hubo fit, lo que sea. Pero los emprendedores que consiguen levantar rondas son emprendedores que tienen muchas conversaciones todo el tiempo. Yo te diría que el sweet spot anda entre 7 y 8 conversaciones activas, pero aparecen nuevas y las que estaban activas se cierran de alguna manera. O porque me invirtieron, o porque no me invirtieron, o por algo, ¿no? Los emprendedores que tienen rondas exitosas, que es algo que te estoy comentando en la primicia acá, es algo que empiezo a ver casi recurrentemente en las 20 cosas que vimos, son emprendedores y emprendedoras, porque ahora se dice así, emprendedores y emprendedoras que pueden abrir conversaciones sistemáticamente y pueden cerrar conversaciones. No siempre positivamente, pero las pueden cerrar. Y esos es como que van en una ola de unas 8 o 10 conversaciones abiertas que a medida que va pasando el tiempo se van concretando. Y son las historias que estamos viendo. Y después hay un montón de particularidades que no se repiten ni una, pero esa, te puedo decir, si hay algo importante para el emprendedor cuando está levantando ronda, es tener la disciplina de cerrar las conversaciones y dar vuelta a la página y sumar una nueva. Ok. Nunca había escuchado esa parte, pero me hace sentido el poder tener tanto ese orden para hacer un follow-up, tanto ese, pues sí, ese orden y ese como, no sé cómo llamarle, sustancia para que la otra parte decida darte una respuesta final, que puede ser positiva o negativa. Claro. Te comparto rapidísimo las nuestras y ahorita me gustaría retomar algo que mencionaste. Lo que más o menos nos comentaron acá es, oye, pues haz tu lista de 100 VCs, platica con otros founders, pitchéales a ellos, que te den feedback, te van a dar feedback honesto. Trata el funnel como un proceso de ventas, o sea, pues vas aventando en adelante hasta que justo llegas a un resultado final. Nos compartían también, pues justo no tomarte el tema como personal y la discrepancia que vas a encontrar ahí entre varios fondos. Para uno a lo mejor vas a ser el mejor, para otro vas a ser Sí, lo peor que ha visto en su vida. sí, Entonces, sí, sí. esa parte es complicada. Pero igual, gracias por el insight. No, por favor. Hay una cuestión con. De ahí el único que tengo yo problema como emprendedor, ¿no? Con el tema de no tomárselo personal. Tiene que ver justamente con la interpretación de quien pretende que esto no sea personal. Si uno no se lo toma personal, como emprendedor, yo creo que pierde cosas. ¿Ok? Porque, primero, si estás emprendiendo de manera profesional en algo que no te apasiona, que no es tu mecanismo de vida, si lo que estás haciendo es armar un token porque están de moda los ICOs, o si lo que estás haciendo es un exchange porque lo que están de moda son los exchanges, a lo largo de la corta eso termina en desastre. Sí. Entonces, cuando yo me junto en early stage con emprendedores, si para el emprendedor lo que está viviendo del otro lado no es personal, mi nota no es tan alta. ¿Ok? Entonces ¿cómo vuelve a esto al rechazo? Yo diría que hay que aprender a convivir con el hecho de que para la otra persona no es personal. No te lo tomes personal, para mí es un consejo deficiente en el sentido de tomátelo personal. Más vale que sí, esto es tu vida. Tipo, dale para adelante y seguramente si esto te lastima, abrazá el dolor un rato, pero sabe una cosa, el que tenés enfrente no está hablando de vos. No está hablando, o sea, para él esto no es una cuestión personal. Para él esto es una cuestión profesional que tiene que ver con la capitalización o la captura de una oportunidad que representás vos. Vos como emprendedor representás una oportunidad. Si logramos hacer las paces como emprendedores, de que la otra persona no tiene nada personal contra nosotros, hacer las paces, digo, ¿eh? Hacer las paces no quiere decir que no me duela, no quiere decir que no me estrese, no quiere decir que no sufra. Yo creo que hasta ahí puede llegar por lo menos el costo emocional del emprendedor. O si se quiere, te lo cambio. Quisiera que llegue hasta ahí, porque después yo pretendo que,
que te importe de manera personal. Y en muchos casos esto no tengo ni que explicarlo porque el emprendedor dice, "Más vale, ¿cómo no me va a importar? Te dejo a mi familia, invierto mis ahorros, no, dejo de hacer un montón de cosas personales que me gustaría estar haciendo en función de agregarle valor a un otro y busco inversión para eso, ¿cómo no puedo no hacerlo personal? Creo, y esto es una percepción muy mía de Fernando, no de Kamai Ventures ni nada por el estilo, pero creo que pedirle al emprendedor no te lo tomes personal es pedirle demasiado. Entonces, el resto de las cosas le podemos pedir, pero ya decirle no te lo tomes personal cuando esa persona tiene todo en su vida alrededor de este proyecto, es como mucho. Yo pretendería que no me lo pidan como emprendedor. Ok, interesante forma de verlo. Justo, bueno, igual, de nuestro lado hemos recibido ahí un par de nos o comentarios y sí, se siente Duele. bastante gacho. Sí, 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 Duele, justo más como dices, vale. ¿no? O sea, Más vale, duele. como que esta cosa a la que le estoy metiendo toda mi vida, dinero, tiempo, esfuerzo, no es suficientemente bueno, Claro, es claro. Sí, complicado. sí, tal cual. Y como en todo en la vida, y esto ya no tiene que ver solo con emprender, sino como todo en la vida, entender que si uno suelta antes, vive mejor, ¿no? Yo no digo, en una relación, imaginemos un matrimonio, que es una de las relaciones más personales que hay en la vida. La otra persona se comporta mal, se equivoca, me lastima, qué sé yo. También está en mí entender que del otro lado hay un ser humano con sus miserias, con sus errores, con sus problemas. Y si yo puedo soltar, voy a vivir mejor. Si yo me quedo anclado a eso el resto de mi vida, probablemente la voy a pasar menos bien. Yes, en efecto. De mis últimas, más bien mi última pregunta, mi buen, mencionaste por ahí cuando un VC le dice que no a un founder, pero realmente ni se lo dice o se lo dice de una manera muy sutil. No hay una Hmm. pregunta específica, es un poco más general de ¿qué opinas de la manera en que los VCs dan como el no? De mi lado, pues los founders a veces vienen a desahogarse con nosotros, entonces Claro, por supuesto, por supuesto. tengo ya mis Bueno, opiniones. esto va atado a una de las cosas que dijiste vos, que es tomar el proceso de inversión como un funnel de ventas y, digamos, llevarlo de principio a fin, ¿no? En la venta, no la venta no tan puntual, sino una venta más consultiva, a medida que uno va interactuando con diferentes prospectos, obviamente aparecen nos muy tipos de no muy diferentes, ¿no? Y yo creo que al igual que en el espacio de la venta, en el espacio emprendedor, no hay que escatimar esfuerzos en cerrar ese proceso. Entonces, hay un meme por ahí que, que muestra un personaje famoso colombiano viviendo en soledad en su casa y mirando al horizonte solo. Y el meme dice el emprendedor esperando que el VC le dé respuesta a su último email, ¿no? Sí. Y es tal cual, es tal cual. O sea, la cantidad de veces que el emprendedor reporta que el VC desaparece es muy, tiene mucha incidencia, ¿no? Tiene Sí. mucha relevancia, prevalencia. Entonces, yo creo que como emprendedores todos debemos acostumbrarnos a utilizar todos los medios para cerrar esa conversación. Y en última instancia, a mí, en lo particular, a mí me gusta dar yo la respuesta final. Tengo algunas que son más estándares que otras. Por ejemplo, no es compatible con nuestra tesis, es súper estándar la respuesta que tengo. Tu emprendimiento no es compatible con nuestra tesis y hay todo un choclito que copio y pego. Eh, pero cuando no es así, cuando tuve 2 o 3 reuniones contigo y hemos llegado a una conclusión por H o por B que no vamos a avanzar, a mí me gusta redactar la respuesta. Pero si no, yo aconsejo mucho a los emprendedores que escriban ellos el mail. Que escriban ellos el mail diciendo, eh, hola, señor inversionista, de nuestra última conversación, estas fueron nuestras conclusiones.
interpretamos en función de dónde estamos que por estos motivos ustedes no avanzarían con nosotros. Queríamos dejar en claro que pasamos a otras conversaciones. Y si no hay respuesta, bueno, sirva ese mensaje de corto gancho, como dicen los chicos. Y si hay respuesta, será una respuesta provocada, que si uno está escribiendo eso probablemente no sea una respuesta positiva, pero la realidad es que en muchas oportunidades uno está retrasado por cosas que no son responsabilidad de uno, porque estoy en una reunión no, pero estoy levantando yo capital, porque estábamos cerrando el trimestre, tu email se cayó entre los cracks del sistema. En el caso del CBC hay un montón de cuestiones políticas internas de la relación con los LPs que modulan la conversación con los distintos actores. Así que yo, si tengo que dar un consejo respecto del VC que no contesta, es ir siempre con respeto y con paciencia, ir hasta las últimas consecuencias y tomarse el trabajo, llegado el caso en el que la cosa no avance, en cerrar la conversación uno y decir, interpretamos que por estos motivos ustedes no avanzarían. Por lo menos para dar la oportunidad a que el otro corrija los motivos. Por ahí los motivos son otros. Y con eso dar por cerrada la conversación, porque como te digo, en función de lo que venimos viendo, lo más importante, obviamente si uno no tiene sus, como vos decías, ¿no? Parece que es el número mágico, 100 VCs, pero si uno no termina hablando con 100 VCs, probablemente no termine levantando inversión, eso es una realidad. Pero si uno habla con 100 VCs y no cierra 90 de esas conversaciones, tampoco termina levantando inversión. Entonces hay que ir cerrando, hay que ir sumando y hay que ir cerrando. Y para mí, por lo menos desde mi interpretación, cerrar las conversaciones es más importante que abrirlas. Ok, buenísimo. Pues, mi buen, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté para los minutitos que nos quedan, si no, un último call to action, ya sea para ti o para Kamai, como gustes. Una pregunta que no me hiciste. Si no hay, no pasa nada, ¿eh? No se me ocurre. No se me ocurre. Un call to action es, seguimos muy activos en la búsqueda, vamos a estar activos todo el año que viene, 2023, en la búsqueda de startups. Cuando termine 2023 vamos a comenzar el fundraising y seguramente para el segundo fondo en 2024 nos pueden escribir de todas formas. Así que si tenés un proyecto que tiene algún tipo de impacto en la industria del consumo masivo y está apoyado sobre tecnologías exponenciales, digitales o biológicas, por favor, entra a kamaiVentures.com, arriba a la derecha hay un botoncito que dice aplicar y aplicas ahí y nosotros les contestamos a todos. Pues un gustazo, mi Fer. Ojalá nos veamos Verdaderamente pronto que sí. en vivo. Ojalá que ya en Uruguay. Bueno, bienvenido por acá. Y pues nada, muchísimas gracias. Un gustazo, mi buen. Nos vemos.